Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este bloque número 1 de intervención en crisis de la maestría en psicología clínica, el módulo número 19. Vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos, donde es frecuente asociar la idea de crisis con alguna dificultad, riesgo y peligro. Sin embargo, la esencia del concepto está más próxima a la de cambio crucial, significativo o determinante. Y bueno, pues este procede de la raíz sánscrita como skip, cortar, separar, distinguir, asimilada por la voz griega de crisis, decidir. Y bueno, este término fue usado por Hipócrates para referirse al momento en el que una enfermedad cambia su curso para bien o para mal. Y Corominas recoge esta rancia y raigambre médica al definir la crisis como mutación grave que sobreviene en una enfermedad para mejoría o para empeoramiento. Y añade como segunda acepción más amplia el momento decisivo en un asunto de importancia. Kaplan, creador de la psiquiatría comunitaria, propone principalmente definir la crisis como un obstáculo que el sujeto encuentra en la consecución de metas importantes y que no pueden ser superados mediante sus estrategias habituales de resolución de problemas. Entonces, el papel patogénico de la crisis viene de esta vivencia de incapacidad, de la sensación de ser superado por la situación y que puede acabar en una renuncia masiva al proyecto vital, con pérdida del futuro y desorganización de las capacidades de adaptación y defensa. De ahí que la intervención en la crisis se considere como una herramienta preventiva elemental en psiquiatría comunitaria. Hay que tomar en cuenta los conceptos que vamos a ir escuchando y que a lo largo de este bloque y módulo debemos de tener presentes. La contención, el choque, duelo, desequilibrio, agotamiento, crisis, incidente crítico y estado vulnerable, por mencionarles algunos. Y que anteriormente hemos tenido la oportunidad de dar explicación. Sin embargo, pues bueno, vamos a reforzarlo con esta parte de que la crisis va a ser ese momento que aparece y que va a ser un acontecimiento inesperado. En la intervención, pues vamos a juntar todos estos principios y estas técnicas psicológicas para que demos una solución temporal o tentativa o prevenir la ocurrencia de algún suceso o alguna situación que se esté presentando en el momento. El desequilibrio, que pues es el estado de la persona que en donde ha perdido el equilibrio o la estabilidad mental, y la contención, que va muy pegada con lo que es la intervención, que es la acción de contener o moderar los propios impulsos, instintos, pasiones, entre otros. Igualmente, recordemos los conceptos básicos de evento peligroso o incidente crítico, que es este acontecimiento estresante, interno o externo al mundo, y que ocurre en el curso de la vida y que inicia una serie de reacciones, ya sean predecibles o bien inesperados. Y el estado vulnerable, que tiene que ver con un tipo de reacción subjetiva ante el evento peligroso, y que, bueno, la persona responde según sea su percepción del evento. Y el agotamiento, cuando la persona ya pudo haber manejado efectivamente y durante tiempo prolongado la situación de emergencia, pero va a aparecer un momento, un punto de agotamiento en el cual ya no tiene fuerza para afrontar la situación. Dentro de los componentes de las crisis, hablaremos de que el desarrollo de una crisis sigue un proceso fásico que se completa habitualmente en un tiempo inferior a 8 semanas. Siguiendo a Kaplan, podemos diferenciar las siguientes fases. Él divide 4 fases que son prácticamente los componentes o la estructura que se lleva a cabo dentro de una crisis, y también, pues bueno, así se va resolviendo más o menos a partir del momento hasta 8 semanas. La primera fase es shock o impacto agudo. Algo ocurre generalmente de manera súbita, o por lo menos eso le parece al sujeto, que siente que ha sido afectado profundamente sin poder evitarlo ni superarlo de la manera habitual en que hace frente a todos los problemas.
Y junto al estrés propio de la situación se añaden pronto sentimientos de confusión e impotencia, desamparo y desvalimiento. Inicialmente cada individuo reacciona según sus pautas características de reactividad al estrés, y entre las que predominan la ansiedad, la irritabilidad y las manifestaciones psicosomáticas, aunque algunos raros individuos experimentan entusiasmo y aumento de energía. Y raros porque no es lo habitual que se puede generar en una primera fase. En una segunda fase hay una desorganización crítica, en donde cuando todas estas estrategias habituales de afrontamiento y resolución de problemas fallan, no funcionan. Entonces la tensión emocional aumenta hasta niveles insoportables. Y en este estado, diversas actividades pueden ser emprendidas no para mejorar las cosas o resolver la situación, sino simplemente para escapar de ella o para descargar la tensión acumulada. Y bueno, así no son infrecuentes en esta fase las conductas psicopáticas o fuera de carácter y diversos tipos y grados de abuso de tóxicos, conductas autodestructivas y episodios emocionales bruscos. Y bueno, característicamente el sujeto despliega también actividades de búsqueda de ayuda que pueden ser apropiadas y bien programadas, o gritos de socorro, ineficaces y atropellados. Y bueno, según empieza a hacerse evidente la insuficiencia de estos recursos personales y su disparidad con las exigencias de la situación, cada vez más se llegan a hacer prominentes sentimientos depresivos de indefensión y fracaso. En la tercera fase se le denomina resolución. Y bueno, entre las múltiples actividades que el sujeto despliega ante el impacto inmediato de la situación, alguna puede tener éxito y la crisis se resuelve casi sin llegar a plantearse. Pero en el desarrollo típico de una crisis, los primeros intentos de contraataque suelen fallar y el individuo continúa sintiendo una creciente presión interna por hallar una solución. La urgencia de la situación puede entonces estimular su creatividad, llevándolo a descubrir nuevas estrategias de afrontamiento, o también pues puede encontrar nuevas fuentes de ayuda, formas nuevas de relaciones o trabajar con profesionales o consejeros varios, ¿no? Y en esta fase se le considera como el núcleo central de la crisis, en la que se toma una decisión y que puede significar la salida a través de la creación de nuevos recursos personales y de un crecimiento interno apresurado, o por el contrario, a través de la consolidación del mecanismo maladaptativos de evitación y retraimiento. Lo cierto prácticamente en esta fase es que es en un plazo de tiempo limitado y el sujeto llega a una formulación más o menos consistente de la situación de sí mismo con respecto a ella. En la cuarta fase es la retirada final y bueno, si la crisis no se resuelve bien o mal, en las fases anteriores se llega a la fase final y esta parece en cierta forma análoga al estadio del agotamiento, eh, en donde de la reacción general de adaptación de SEAL. Menciona que la retirada puede ser total, como a través del suicidio, o parcial, que puede ser interna, como a través de una desorganización psicótica, o una estructuración delirante, o externa, como en un cambio radical de entorno, relaciones, actividad y hasta de nombre. Y bueno, en cualquiera de estos casos, la crisis se termina, sea por la muerte, sea por la negociación de sí mismo que supone la psicosis, o sea por la renuncia a todo lo vivido hasta el momento de la crisis y el inicio de una nueva vida. Hablando de los factores contextuales e individuales, mencionamos que tiene que ver estos factores como la personalidad del sujeto, las experiencias previas y los condicionantes socioculturales. Viendo principalmente la personalidad del sujeto, pues bueno, consideremos que los rasgos de personalidad colorean la forma de afrontar la crisis, estableciendo evidentemente en primer lugar un filtro sobre qué acontecimientos serán considerados como críticos, es decir, bloqueantes de las metas importantes del sujeto y cuáles no. Y bueno, pues la flexibilidad de la personalidad viene dada por el grado en que el sujeto está abierto a nuevas experiencias y por su disposición al cambio interno. Cabe mencionar que también los rasgos de personalidad nos van a llevar a esta situación de afrontamiento.
Las experiencias previas, bueno, pues cada nueva crisis actúa no solamente por sí misma, sino también como un recordatorio de crisis previas. Y en la medida que en estas hayan sido mal resueltas, su reactivación será un estrés sobreañadido a la situación crítica. Por el contrario, en la medida en que la resolución de la crisis anterior haya sido eficaz, el sujeto enfrentará la nueva con mayor confianza, y una historia de fracasos repetidos en la resolución de crisis es de mal pronóstico para la crisis actual, a menos que se consiga poner estos fracasos en perspectiva y elaborar las dificultades y bloqueos que impidieron resoluciones satisfactorias en el pasado e incluir entre las decisiones a formar durante la nueva crisis la de que no vuelva a pasar lo mismo, ¿no? O que no vuelva a suceder. También, bueno, las condiciones socioculturales que tienen que ver con los factores contextuales e individuales, ya que la educación, la cultura y consideraciones similares van a influir en primer lugar en que una situación se considere como crítica o no. Por ejemplo, la pérdida del trabajo del cabeza de familia, por ejemplo, esto pasa y es una grave crisis en la mayoría de los casos, pero algunas comunidades rurales con fuertes y amplios lazos familiares y acceso a otros medios de subsistencia pueden afrontar la exigencia mejor que, por ejemplo, una familia obrera urbana, ¿no? Y el apoyo social en todos sus aspectos es un importante modificador de la crisis, amortigua el estrés e incrementa los recursos de afrontamiento, tanto por aporte directo como indirectamente por fortalecimiento auxiliar de la personalidad del sujeto. Dentro de los tipos de la crisis, habíamos comentado la crisis circunstancial y la crisis del ciclo vital o ciclo del desarrollo, en donde particularmente en las crisis circunstanciales recordemos que son accidentes o inesperadas. Y en la crisis del desarrollo van a ser aquellas que están relacionadas con el traslado de una etapa a otra. Mencionando nuevamente la crisis del desarrollo, se van a relacionar con el desplazamiento de una etapa del crecimiento a otra, desde la infancia hasta la senectud. Y cada una de estas etapas se relacionan con ciertas tareas del crecimiento, y cuando hay una interferencia en la relación de la misma es cuando se hace posible la crisis. Recordemos los estadios de Erik Erikson. Y bueno, las crisis circunstanciales, que son accidentales o inesperadas y su rasgo más sobresaliente se apoya en algún factor ambiental. Las personas que padecen estas crisis son quienes han muerto algún familiar o algún ser querido por parte de un desastre natural o alguna situación externa. Recuerden que las crisis del desarrollo tienen que ver con algo interno y la crisis circunstancial con algo externo. Y bueno, como último tema, las consecuencias de las crisis que tienen que ver con estas causas que lo originan, pero en la medida que midamos o detectemos las causas de la crisis, vamos a poder ver la consecuencia, de tal forma que no es lo mismo reaccionar ante una causa catastrófica, por ejemplo, un incendio, a una situación con importancia personal como un asalto o interpretación del sujeto. Todo esto tiene que ver con consecuencias también. La importancia que le da el significado del sujeto y también la interpretación, y va a depender mucho también de lo que origina la crisis. Por su parte, también Kaplan propuso que las crisis psicológicas son originadas por circunstancias de riesgo, es decir, por aquellos eventos potencialmente o reales que le suceden al individuo y lo desequilibran física o psicológicamente. Aquí, por ejemplo, si un adolescente que fue a una fiesta con sus amigos piensa que al salir de esta le pueden chocar su auto, tener un accidente y recibir el castigo de sus papás, como son eventos potenciales, puede estar nervioso, despistado toda la noche, o un adolescente a quien le colisionan su auto, que es un evento real, le dan ataques de pánico. Y si bien es cierto que la personalidad del individuo es un determinante significativo de sus experiencias o acontecimientos determinados, conducirán a no a una crisis. Y en su caso, de cuán severa será, existen además con todos circunstanciales predisponentes. Entonces, las consecuencias de la crisis, pues muchas veces están basadas en estas circunstancias que van a comprender, en este caso, según Kaplan, la pérdida o amenaza de pérdida de suministros básicos, familia, empleo, hogar,
pareja, ¿no? Y exigencias aumentadas a las que se enfrentan el individuo, como el fracaso previsto en empresas. Digamos que las consecuencias va a ir muy, muy de la mano con el tipo de crisis y también con el riesgo que corre o la vulnerabilidad que tengamos. Y bueno, también les menciona que tal es el caso de Erickson, como se los mencionaba, quien ve en la personalidad una serie de etapas que están separadas por periodos de trastorno o crisis y más o menos grandes de desarrollo, y esas crisis son llamadas crecimiento y suelen ser graduales. Las consecuencias, por lo tanto, de una crisis o las consecuencias de las crisis, se llega a concluir que principalmente pueden ser que te puede dar un crecimiento o un estancamiento. Bueno, sean bienvenidos a este bloque. Espero que puedan consultar su bibliografía de este material, que particularmente en el bloque 1 estamos hablando de una forma muy general y de conceptos básicos que nos dan pie para el entendimiento de los siguientes bloques. Muchas gracias, y si tienes cualquier duda, favor de contactarme vía mensajería por la plataforma. Gracias.